Hay historias que llenan un momento y otras que siembran un mensaje de por vida. Hoy, crear un vídeo largo puede suponer mucho tiempo y recursos, por métodos manuales, grandes costes en suscripciones de inteligencia artificial o resultados mejorables, cortos y sin control. ¿Pero se podrá crear un vídeo largo de varios minutos de duración usando solo herramientas sin costes? Algo que descubrí es que el buen resultado no viene de la herramienta, sino de la estrategia y flujo llevado en el plan. Un mensaje que funcione, una coherencia visual entre escenas o audios de calidad son tan solo las piezas claves para crear una historia. Y en este vídeo veremos el mejor flujo para contar la nuestra. Desde generar historias que funcionen, crear todas las escenas en literalmente menos de 10 segundos, crear vídeos sin preocuparnos por límites y contar con otros aspectos clave que marquen la diferencia, como voces únicas, audios de fondo y otros trucos más. Lo mejor es que todo lo podrás hacer fácilmente sin preocuparte por los costes, límites ni pasos tediosos. ¿Suena bien? Pues comencemos por el primer paso. En este primer bloque construiremos la base del vídeo que vayamos a crear por inteligencia artificial. Esta es una de las partes más importantes, ya que es donde vamos a darle una historia al formato vídeo y construiremos el mensaje que haya detrás de este. Para poder hacer esto de una forma óptima, saltemos a NotebookLM, siendo esta plataforma de aquí, de la que junto con todo te estaré dejando los enlaces abajo en la descripción. Vamos a empezar por esta herramienta porque una de las cosas que más me gusta de NotebookLM es que se trata de ser un cuaderno digital por inteligencia artificial. Este nos va a dar respuestas e información acorde a fuentes que tengamos adjuntas aquí, por lo que si recopilamos información de valor, nos ayudará así a montar una historia alejándonos de lo genérico. Por ello, el primer paso que vamos a hacer va a ser utilizar este apartado para hacer una investigación profunda, donde le voy a pedir que investigue datos, referencias visuales y contextos realistas, donde busque ideas sobre el futuro de la inteligencia artificial, cómo también sería la Tierra si la abandonase la humanidad y cómo podrían ser estos escenarios. Ya que en este caso yo voy a estar creando una especie de mini película documental sobre cómo sería el archivo de la humanidad y cómo se podría ver el mundo en un futuro donde nosotros no estuviésemos. Así que yo con esta información le voy a dar a enviar y poquitos minutos más tarde ya en NotebookLM me habría encontrado 46 fuentes de información que yo ahora voy a poder previsualizar de una forma muy rápida para poder escoger aquellos que realmente me sirvan de interés para construir una historia que tenga profundidad. Una vez hayamos hecho esto, le vamos a dar a importar. Un poquito más tarde ya tendríamos cargado todas las fuentes de información. Aquí nos hablaría sobre el refugio de la vida y cómo la naturaleza reclama su espacio, en donde podemos ver cómo ha investigado sobre espacios abandonados, como podría ser Chernóbil, así como otras ubicaciones para que podamos hacer este vídeo que quiero documentar. Y ahora, ya teniendo todo esto, para que NotebookLM actúe como un director de historias de inteligencia artificial, vamos a clicar en este icono de configurar notebook y ahora nos vamos al apartado de personalizado, para que desde aquí podamos contar con toda esta instrucción que te voy a estar dejando por este documento abajo en la descripción. Con este, cuando nosotros le damos a guardar, lo que nos permite es que si nosotros le ponemos desde aquí que nos genere la historia siguiendo la instrucción, al nosotros clicar en enviar, pues NotebookLM unos segundos más tarde nos estaría generando todo lo necesario para los próximos pasos. Para poder ver todo esto de una mejor forma, voy a clicar en guardar como nota y ya teniendo todo esto por aquí, desde los tres puntitos, voy a clicar en exportar a documento para que ya tengamos por aquí definido todo sobre la historia. Por ver una forma más clara, le voy a dar un poco de espacio y con eso pues podemos ver de una forma más clara cómo realmente nos ha generado el diseño de la voz del narrador, cómo podría ser la música de fondo que podemos utilizar y en cada una de las 12 escenas que tenemos en este caso vamos a poder ver la locución que estaría diciendo el narrador, cuál sería el prompt para generar la imagen de cada una de las escenas, además de los movimientos cuando lo convirtamos en el formato vídeo. Y con esto ya no solamente tenemos la historia, sino todo lo necesario para los próximos pasos, ya sea tanto para generar las voces narradas, para diseñarlas, para generar los vídeos y demás. Y lo mejor es que todo está contrastado con fuentes de información gracias a trabajarlo a partir de una investigación profunda. Con lo que acabamos de ver ya tenemos toda la base para nuestro vídeo y toda la estructura para seguir construyéndolo con control paso a paso. Pero también existe otro camino mucho más automático. Por ello te quiero hablar de Manus AI, una plataforma con agentes de inteligencia artificial capaces de entender un objetivo, planificar tareas, investigar, crear archivos y ejecutar procesos completos por ti. Por ejemplo, nosotros desde la plataforma le podríamos dar un prompt como la de que cree una historia y 5 escenas para una película de acción donde la humanidad viaja por el espacio buscando otro planeta que habitar. A partir de ahí, Manus puede empezar a organizar todo el proyecto.
investigando las referencias, generando un guión como este, donde tendríamos toda la historia y este otro documento con el desglose de cada una de las escenas. Además, al tener este resultado, podemos pedirle que cree cada una de las imágenes de las escenas, en donde hará todo esto en automático con un modelo top para que poquito más tarde ya tengamos generadas todas estas imágenes que ves por aquí acorde a la historia que estamos generando. Además, sobre todas estas escenas, si tú seleccionas todas las imágenes vas a poder hacer cambios en masivo. Aquí yo le puse que me cambiase el estilo a uno de dibujos animados en 3D y fíjate cómo ha cambiado todas las imágenes manteniendo su consistencia pero con este nuevo estilo. Esto es tan solo un ejemplo, pero ten en cuenta que Manus AI directamente también podría generar el vídeo final con un prompt, hacer investigaciones, crear activos o hasta automatizar cualquier tipo de tarea de una forma 100% autónoma. Además, gracias a que Manus AI son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción con la que lo vas a poder probar gratuitamente por ti mismo. Y una vez sabemos esto, ahora continuemos con el segundo paso. Es hora de crear todas las imágenes de cada una de las escenas que hemos generado con la estructura del paso anterior. Para ello vamos a estar haciendo uso de un nuevo modelo que se acaba de lanzar hace tan solo unos días y que nos permite generar imágenes de calidad de forma ilimitada y con una velocidad nunca vista. El modelo en concreto del que vamos a estar hablando va a ser uno nuevo llamado como Nano Banana 2 Lite y este es capaz de tener unos resultados prácticamente equiparables a Nano Banana 2, pero como estás viendo por aquí realmente su velocidad es mucho mayor. En lo que ha generado 7 imágenes, Nano Banana 2 tan solo ha generado 1. Y si seguimos el vídeo al final de los 30 segundos, pues vamos a poder ver cómo Nano Banana, que ya de por sí era rápido, solo ha podido generar 2 imágenes, en lo que el nuevo modelo ha podido generar 14. Y esto marca un antes y un después a la hora de generar cada una de las escenas con control. Para poder hacer esto, saltemos a Flow, siendo esta otra plataforma que no para de actualizarse, ya que desde aquí fíjate que manteniendo la opción agéntica, ya que esto nos va a permitir hacer todas las escenas de una, fíjate que también nosotros desde el apartado de configuración, clicando en este icono, vamos a poder elegir el modelo en el cual nosotros queremos que se basen las imágenes. Por defecto estaría en Nano Banana 2, pero para este caso de uso lo voy a cambiar a Nano Banana 2 Lite. Así que le vamos a dar un clic y clicamos en guardar. Una vez tenemos esto, ya estaríamos utilizando este modelo de generación de imágenes que es muy rápido. Pero además, lo mejor de todo es que nosotros al estar trabajando con un chat agéntico le vamos a poder dar toda la información en bruto para que éste se encargue de desglosar todo y crear las imágenes por separado. Para poder ver cómo sería esto, me he vuelto por el documento que habíamos creado antes y fíjate que desde aquí, entre otras cosas, tendríamos en cada una de las escenas cada uno de los prompts para generar las imágenes con consistencia. Desde aquí nosotros ahora podríamos estar copiando de forma manual cada una de estas y creando las imágenes, pero realmente esto también lo podemos automatizar. De hecho, si yo clico en un control A para seleccionar todo y con control C copio y pego desde aquí, si yo me voy arriba del todo y desde aquí le escribo que por aquí abajo le voy a dejar cada una de las escenas que necesito crear imágenes en 16/9, pero que realmente solamente extraiga donde pone prompt de imagen y el resto no le haga caso, al yo clicar en enviar, aunque todo esto lo tengamos en bruto, fíjate cómo la gente lo empezaría a procesar y prácticamente al instante me estaría generando las 12 escenas y de hecho en menos de 10 segundos me ha hecho todas las imágenes con muy buena calidad tal y como estás viendo por aquí, y ahora desde aquí pues realmente ya tendríamos todas las imágenes que le podríamos dar vida al formato vídeo. Antes de saltar a ese siguiente paso, ten en cuenta que desde aquí también vamos a poder hacer diferentes iteraciones en un tiempo récord. De hecho por aquí, si yo ahora le digo añade un león realista a la imagen, al clicar en enviar, fíjate que aquí no vamos a estar haciendo ningún corte para que puedas ver realmente lo que llega a tardar este modelo de inteligencia artificial para hacer las iteraciones. De hecho, en lo que termina de decir esta frase, ya puedes ver que tenemos la imagen aquí generada y todo lo hace en un tiempo récord. Volviendo hacia atrás, ten en cuenta que más allá de hacer iteraciones en un tiempo récord, también tenemos un apartado llamado personajes. Este nos permite crear personajes consistentes independientemente del número de contenido que hagamos. Esto es una funcionalidad de la que ya estuvimos hablando en todo detalle por este vídeo aquí. Sin embargo, yo voy a estar quedándome solo con los resultados a la primera. Así que vamos a estar cogiendo las imágenes como no la ha hecho la primera, este nuevo modelo de Nano Banana 2 Lite. Y antes de saltar al siguiente bloque y aprovechando esta última nueva actualización de lo rápido que avanza
lanza todo, como los últimos modelos que están lanzando cada una de las herramientas de inteligencia artificial, creo que te va a venir bien esta nueva sección que hemos incorporado en la academia llamada Noticias. Este es un proyecto llamado Noticia Artificial, desde donde vas a poder ver las últimas novedades de inteligencia artificial en automático, sin ruido y filtrando actualizaciones que realmente puedes incorporar en tu día a día. Desde aquí te vas a poder encontrar las últimas novedades. Y si abres cualquier edición, como por ejemplo las últimas noticias de hace unos días, pues no solamente vas a poder ver los titulares, sino que clicando en leer la noticia vas a poder descubrir qué han lanzado, qué es lo que cambia, un poco más de información en detalle. También vas a poder acceder a todos los recursos y la fuente oficial por la cual han anunciado esto. Ten en cuenta que esto lo vas a poder utilizar totalmente gratuito, también te lo dejo abajo en la descripción. Y junto a esto, ya que estamos en la academia, ten en cuenta que acabamos de abrir plazas para el último intensivo de este año. Además, por unos días y ser las rebajas, le hemos añadido un cupón descuento de 80 € por tiempo limitado, así que si estás interesado, échale un vistazo y te veo por clase. En este tercer paso vamos a darle vida a todas las imágenes que hemos generado en Flow. Realmente, directamente desde la plataforma de Flow también podríamos generar los vídeos por inteligencia artificial, aunque debes de tener en cuenta que ahí tenemos un límite, sobre todo más corto en las cuentas gratuitas. Pero Meta AI es una de las plataformas que mantienen límites muy amplios desde hace meses, y con los que también podemos conseguir buenos resultados si le añadimos el detalle que se merece. Para poder ver cómo sería esto, saltemos a Meta AI, siendo esta otra plataforma de aquí, desde el cual si nosotros clicamos en este botón de crear, vamos a poder ver cómo podemos generar tanto imágenes como vídeos. Aquí, como puedes estar viendo, yo ya he estado generando un montón de imágenes y vídeos. De hecho, algunas deberían tener derecho de autor, pero no es el caso, ya que realmente Meta AI estaría bastante desbloqueada, y además es tan amplio el límite que yo he generado decenas de vídeo y creo que nunca he alcanzado el límite. Si alguna vez tú lo has alcanzado, déjamelo por los comentarios para saber dónde está. Sabiendo esto, vamos a volver al apartado del chat, y desde aquí fíjate que también podemos seleccionar este botón de Create, que hace posible que podamos generar tanto imágenes como vídeos por inteligencia artificial. Sin embargo, como nosotros ya hemos generado todas las imágenes para que sean consistentes, directamente desde Flow lo que tendríamos que hacer sería clicar en los tres puntitos y ahora descargar en, yo te recomiendo 2K para que tenga mayor calidad, si no también lo puedes hacer en 1K, que va a funcionar bien. Y una vez descargadas todas, te recomiendo que las enumeres acorde al orden que teníamos las escenas generadas a través del Notebook LM. Esto va a ayudar mucho en los siguientes pasos. Por lo que ahora, teniéndolas ya ordenadas, desde Meta AI todo lo que tenemos que hacer sería clicar en adjuntar. Empezaríamos por la primera imagen, clicamos en abrir y ahora en el apartado de prompt tendríamos que coger justo el otro prompt, que sería el de prompt movimiento. Así que voy a copiar todo este prompt aquí, lo pegamos en Meta AI y al clicar en enviar, pues ya esta lo va a empezar a procesar. Y nada, después de aproximadamente unos 15 segundos más tarde ya tendríamos este vídeo generado como el que estás viendo por aquí, ya que realmente Meta AI, además de ser prácticamente ilimitada, también es muy rápido a la hora de generar los vídeos. Sí que es cierto que no es la calidad mayor que nos ofrecen las plataformas de pago. Espera, porque 3 días más tarde tras grabar este vídeo he visto desde Academia Artificial que se ha lanzado una nueva noticia oficial de Meta donde ha actualizado sus modelos. Aquí podemos ver que han introducido Muse Image y vídeo, haciendo posible que ahora podamos generar imágenes de calidad y vídeo con audios, y estos modelos se posicionan en el top 2 sobre el apartado de imagen y también estaría en el top 3 entre los mejores modelos de vídeo. Por este cambio, actualmente en algunas cuentas no dejan generar vídeos ya que están incluyendo el modelo más avanzado, cosa que es una buena noticia. Y oye, si te gustaría que profundizáramos con estos modelos, déjamelo por los comentarios, pero ahora continuamos con el vídeo. Pero con un buen prompt de movimiento como el que tenemos definido, pues podemos conseguir buenos resultados. Ahora, teniendo el primer resultado sobre este mismo chat, nosotros tenemos que repetir el proceso. Nuevamente, adjuntando la siguiente imagen, en este caso el número 2, y de igual forma copiaríamos el prompt de movimiento. Pegamos, enviamos y tras repetir todo el proceso hasta el final, pues ya tendría todos los vídeos generados por aquí, y la verdad es que también me llevó muy poco hacerlo. Ten en cuenta que todos los resultados que vas a ver luego han sido al primer intento, todo esto lo podríamos iterar, pero lo cierto es que al ya tener definidos los movimientos exactos acorde al contexto de la historia que queramos crear, pues nos ayuda a tener un buen resultado a la primera. De hecho, todo esto lo podemos controlar. Fíjate por ejemplo sobre este Noria que me hizo este resultado muy bueno con el prompt que le puse
puse incluso grabando detrás de un árbol. Sin embargo, si yo no le pongo nada y le digo que le dé movimiento, pues me puedo encontrar con este otro vídeo aquí que sin estar mal pues no está tan original como el otro. Aunque todos estos movimientos también lo podemos controlar a nuestro gusto. Por ejemplo, aquí yo le dije que la cámara estuviese parada y la noria en movimiento y fíjate que lo único que se mueve sería la noria. Sin embargo, de todas las pruebas que yo he estado haciendo, la verdad es que el prompt de movimiento que directamente ponemos desde el Notebook LM con la instrucción que te he compartido, la verdad es que da el mejor resultado. Y volviendo a MetaAI, te quiero compartir un último truco, ya que fíjate que nosotros desde aquí podemos previsualizar el vídeo sin marcas de agua. Sin embargo, si nosotros clicamos desde aquí en descargar, pues podríamos encontrarnos con este resultado de aquí. Pero esta también la vamos a poder quitar fácilmente desde la propia plataforma. Fíjate que si nosotros le damos un clic al vídeo, vamos a entrar en esta previsualización de aquí, desde donde si yo clico botón derecho por el apartado aquí fuera y ahora me voy a este apartado de inspeccionar, desde aquí seleccionando este icono para elegir el vídeo, fíjate que si yo lo clico, me va a aparecer por aquí un contenedor donde desde aquí voy a tener la URL del vídeo original sin marca de agua. De hecho, para que lo puedas ver, voy a clicar en ir a esta URL y desde aquí me puedo encontrar con ese vídeo que no tendría la marca de agua. De hecho, desde aquí también lo vamos a poder descargar sobre los tres puntitos y clicando en este botón de descargar, y con esto pues vas a poder evitar la marca de agua sin tener que procesarla por otras herramientas de inteligencia artificial que pierda calidad o de errores. Esto ten en cuenta que yo ya lo acabo de hacer con cada uno de los vídeos, como puedes estar viendo por aquí, que realmente ya tendría todos estos procesados de esa forma, y ahora solo quedaría descargarlo, enumerarlo en orden e irnos al siguiente paso. Vamos a ir acabando con el apartado de audio y en este cuarto paso estaremos creando todas las narraciones por inteligencia artificial. Aquí es esencial que realmente la voz sea muy humana y realista, y una de las que mejores resultados nos puede dar con límites más amplios sería la de Google TTS. Esta nos la podemos encontrar en Google AI Studio y desde aquí lo primero que tenemos que hacer es entrar a este modelo de TTS gratuito. Para ello, arriba a la derecha en la selección de modelos, vamos a irnos al apartado de audio y ahora vamos a seleccionar Gemini 3.1 Flash TTS. Le vamos a dar un clic, desde aquí nos cambiará la interfaz y si clicamos en pasar de texto a una voz natural, pues fíjate desde aquí cómo nos cambiará la interfaz. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una voz que sea a nuestro gusto. Yo en este caso me voy a quedar con esta llamada Algieva y ya teniéndolo por aquí seleccionado vamos a poder añadir tanto emociones como una descripción y esto es clave ya que quiero que veas la diferencia. Para ver esto vamos a coger la narración de la primera escena, que sería justamente esta frase de aquí, lo voy a pegar en el apartado de prompt y si le doy a run se escucharía así. Cuando la humanidad se retira, el silencio no es el final de la historia. La verdad es que el resultado no está nada mal, pero todo esto lo vamos a poder mejorar. De hecho, mira cómo volviendo al documento que nos ha creado Notebook LM, también tenemos una descripción de cuál sería la voz perfecta. En mi caso sería esta voz de aquí, así que lo voy a copiar, lo voy a pegar justo donde pone Sample Context y desde aquí ahora nos debería cambiar una voz más similar a la de una persona de 50 años, con un tono documental épico, reflexivo, sereno y más profundo. Esto también tiene algo más de detalle, pero fíjate el cambio de que si yo ahora clico en Run se escucharía así. Cuando la humanidad se retira, el silencio no es el final de la historia. Una voz que para el tipo de vídeo que yo voy a estar haciendo, en donde va a aparecer un montón de escenas abandonadas, pues cuadraría mucho mejor. Y estos son los pequeños detalles que marcan realmente la diferencia cuando creamos contenido por inteligencia artificial. Ahora todo lo que tenemos que hacer sería nuevamente clicar en descargar en cada uno de los audios, aunque ten en cuenta también que podrías generar todo de uno. De hecho, yo ya le he puesto por aquí todo el texto de audio. Eso ten en cuenta que al propio Notebook LM yo le compartí todo el documento y le pedí que me cogiese solamente las voces narradas en un párrafo unificado. Y realmente desde aquí, si yo le doy al play, pues puedo escuchar todo seguido. Cuando la humanidad se retira, el silencio no es el final de la historia. Con una paciencia infinita. Ahí, por ejemplo, estaría empezando a decir la narración de la segunda escena, pero sin embargo, este apartado en concreto te recomiendo que las descargues por separado, ya que para el último paso, donde estaremos juntando todo, nos viene mejor el material separado y enumerado.
En este penúltimo bloque terminaremos con la última creación necesaria para nuestra animación. Aquí estaremos creando la música por inteligencia artificial y haremos una que realmente cuadre perfecto con el vídeo que estemos creando. Aquí lo ideal es utilizar una herramienta de IA que sea gratis y limitada y por el cual no tengamos problemas comerciales. Para poder hacer esto saltemos a Treblo, y esta, al igual que Meta, pues tampoco tiene ningún plan de suscripción y lo podemos utilizar ilimitadamente, y la verdad es que los resultados son muy buenos. Desde aquí ten en cuenta que nosotros podemos generar música por inteligencia artificial, pero en lugar de generar una de forma aleatoria, lo ideal sería seleccionar alguna que encaje perfecto con la historia que vayamos a contar. Para ello, fíjate que directamente el documento, gracias al prompt que le pusimos antes, también vamos a tener una descripción de la música ideal para esta historia. Así que aquí nuevamente yo voy a copiar esta que tenemos por aquí, la voy a pegar en Sonauto, le voy a dar a generar y poquito más tarde ya me ha generado un par de opciones. Y para que pueda escuchar los primeros segundos de la que voy a elegir, le voy a dar al play. Y esta realmente creo de antemano, sin haberlo probado, que puede encajar muy bien, gracias a que realmente NotebookL me ha tenido todo el contexto de toda la fuente de información, ha sido el encargado de generarnos tanto las imágenes, los vídeos, las voces narradas, así que es el mejor para poder determinar cuáles son las características concretas que debería de contar nuestra canción. Así que ahora desde Treblo todo lo que tenemos que hacer sería clicar en los tres puntitos para que lo podamos descargar gratuitamente en todos estos formatos. Ten en cuenta que si te gustaría conocer las mejores herramientas gratuitas y limitadas, por este vídeo aquí hablaba de ello en todo detalle. Vamos a terminar con el último paso y aquí simplemente tenemos que organizar todo lo que hemos hecho en los bloques anteriores. Para ello lo que vamos a necesitar va a ser hacer uso de un editor de vídeo. Aquí en este caso yo estaré utilizando el de CapCut, que está por detrás compañías como ByteDance, que es creadora de los modelos de vídeo más avanzados de inteligencia artificial, y usaremos este editor principalmente por la facilidad de uso. Aunque realmente si te tuviera que recomendar un editor de vídeo que más te da gratis y de forma profesional, sería el de DaVinci Resolve, aunque este tiene una curva de aprendizaje un poco más compleja, por lo que aquí utilizaremos el de CapCut, siendo este de aquí, que también vas a poder utilizar gratuitamente, y este lo vas a poder tanto descargar en tu propio ordenador como incluso utilizarlo en línea para que no te tenga que instalar nada. Yo sin embargo voy a estar utilizando la versión de escritorio ya que la tenía de antes, así que voy a clicar en crear proyecto y desde aquí daríamos todo lo que hemos creado en los pasos anteriores. Para ello simplemente clicamos en importar y seleccionaríamos las voces narradas, los vídeos y la música generada. Clicamos en importar y ahora arrastraríamos todo. Cuando ya lo tengamos arrastrado, gracias a que hemos enumerado todo lo que tendríamos que hacer sería ahora ir organizándolo donde corresponda, como por ejemplo el 9 con el 9, el 8 con el 8, y todos los huecos que veas por aquí directamente puedes clicar sobre el apartado de velocidad y con eso vas a tener una mayor flexibilidad para poder amoldarlo al hueco que se haya quedado libre. Esto va a hacer que el vídeo vaya más lento o más rápido, dependiendo de cómo lo comprimas o expandas, haciendo que sea mucho más simple poder rellenar esos huecos vacíos. Yo ya por aquí lo tengo todo organizado, simplemente he puesto la numeración en donde correspondía a cada uno de los vídeos y por debajo le he puesto la música con un volumen un poco más bajo, que esto lo vas a poder hacer manteniendo sobre esta línea o directamente a mano derecha cuando selecciones el audio vas a poder también manejar su volumen. Una vez tú ya tengas esto, ten en cuenta que te podrías complicar un poco añadiéndole texto, añadiendo también efectos o transiciones. Yo sin embargo lo voy a dejar en bruto para que puedas realmente ver cuál sería el resultado en una previa edición, así que teniéndolo así voy a clicar en exportar, lo confirmo desde aquí y ya empezando su exportación nos podríamos encontrar con un resultado como este. En el valle de los molinos, el verde devora la piedra en una grieta profunda. Con una paciencia infinita, la tierra comienza a recuperar lo que siempre fue suyo. En Colmanskop, el desierto no perdona y la arena inunda los pasillos olvidados. En el valle de los molinos, el verde devora la piedra en una grieta profunda. Incluso en el mar, la vida brota donde solo quedaba óxido y metal. Las raíces gigantes de Taprom abrazan los templos como dedos de madera. Y en lugares como Chernóbil, donde la tragedia golpeó, la fauna prospera en paz. Mientras la naturaleza avanza, nuestro legado
aguarda bajo el hielo del Ártico. Bóvedas heladas que protegen las semillas del mundo contra cualquier catástrofe. Un refugio para la vida, esperando el momento de volver a florecer. Porque el planeta no nos necesita para continuar su viaje eterno. Al final, la vida siempre encuentra el camino para reclamar su espacio. Lo cierto es que esto nos permite construir cualquier animación con agilidad y control. Y es que ahora lo que puedas imaginar lo podrás visualizar en tu propia historia.